Bueno, en Comunicación Gubernamental 360 intentamos vincular la comunicación y la gestión desde un punto de vista mucho más amplio. La evolución y la tendencia actual es considerar la comunicación dentro del proceso de gestión gubernamental y no como un elemento o una variable de apoyo. La comunicación y la gestión gubernamental han tenido distintos momentos y en esta instancia, en este contexto, la comunicación se ha transformado y ha entrado completamente en los procesos de decisión de la política, en los procesos de decisión de los asuntos públicos y de las políticas públicas. No es la comunicación una decisión posterior, es una decisión continua. Antes, durante y después de la política pública, las decisiones de comunicación son decisiones estratégicas. Y eso es lo que hemos querido, entre otras cosas, reflejar en este libro colectivo, en donde aparecen distintos especialistas en comunicación gubernamental. La otra cuestión es la relación entre lo estratégico y lo operativo, o lo estratégico y lo táctico. En el libro recorre en los distintos capítulos una serie de aproximaciones a esta relación, en donde lo estratégico, decidido en los niveles más altos de la organización, se deben conectar y deben estar directamente vinculados con las decisiones operativas, con las decisiones diarias y cotidianas. La desvinculación entre lo estratégico y lo táctico es lo que muchas veces genera problemas, en donde además no se es consciente cuál es el origen de esos problemas. Las tendencias actuales en la comunicación gubernamental están marcadas además por una cuestión central, que es la relación entre el nuevo sistema de medios y la cultura democrática y el desarrollo de la cultura democrática. No se puede hoy hablar de comunicación gubernamental sin entender que estamos en un sistema de medios completamente diferente y dentro de una cultura que no solamente es democrática, sino que es funcionalmente democrática, que va a profundizar los procesos de democratización, con lo cual la comunicación se transforma en un mecanismo de resolución de conflictos, de acercamiento, de persuasión, de entendimiento, que, como dije antes, ya no está por fuera de una política pública, sino que debe ser considerado en la esencia misma de la definición de esa política pública. Bueno, es muy temprano para afirmar que efectivamente existan tendencias en la comunicación gubernamental contemporánea, pero sin embargo hay ciertos elementos que seguramente dan pistas de hacia dónde va la comunicación gubernamental. Uno de ellos seguramente es la comunicación directa. Esto significa que en general los gobiernos intentan saltear a la prensa, intentan llegar de modo directo y sin intermediaciones a los ciudadanos. El segundo elemento es que los gobiernos empiezan a actuar con lógica de partners o socios eventuales para construir consenso, pero también ciertos socios implican que se genere disenso en la medida en que no hay otros socios que efectivamente forman parte de alianzas contrarias, es decir que cada vez que aparece el consenso también necesariamente aparece una lógica de disenso. El tercer elemento, que quizás es de los más visibles, especialmente en América Latina, es lo que se denomina la gestación de mitos de gobierno, lo que vulgarmente se denomina relatos o lo que la lingüística denomina narrativa, que tiene que ver con la idea de legitimación del largo plazo del rumbo de un gobierno, preferentemente con clave ideológica, centrada en valores, ¿sí? A su vez, un cuarto elemento que tiene que ver con la organización o reorganización de la comunicación gubernamental en tanto área de gestión, con lógicas de innovación, con lógicas de dinamismo. La comunicación gubernamental y los equipos que gestionan la comunicación deben estar realmente preparados para esta lógica dinámica, y además hay que comprender que esta lógica o esta dinámica es novedosa en tanto y en cuanto los actores del drama político, por así decirlo, ya no están solos, sino que en general aparecen muchos actores tradicionalmente no políticos que inciden fuertemente en la agenda pública, y en realidad la comunicación gubernamental es básicamente el intento de control de la agenda pública para instalar un debate acorde a lo que el gobierno necesita o desea. La idea del microtargeting, ¿sí? El microtargeting es quizás la versión más sofisticada y novedosa de la acción de comunicación gubernamental que tiene un gobierno, y es interesante porque implica llegar con mensajes claramente individualizados, a diferencia de la segmentación clásica o tradicional,
Y la última de las tendencias o de las acciones importantes que uno puede resaltar en este momento es lo que tiene que ver con la expresión legitimación, ¿no? Porque muchas veces a la comunicación gubernamental se le entiende como publicidad o como mera publicidad política. Esto implica que la comunicación actúa ex post, cuando en realidad gran parte de un ejercicio profesional debería entender a la comunicación gubernamental como legitimación ex ante, es decir, que los gobiernos dediquen recursos, dediquen tiempo básicamente a instalar una idea y no tan solo a comunicarla publicitariamente. Por eso es que la idea de pensar a la comunicación gubernamental como 360 y la idea también que dio origen al título Comunicación Gubernamental 360 de este libro es concebir que en general un gobierno es centro de visibilidad porque es visto y juzgado de los 360 grados, pero también puede ser centro irradiador porque de modo consciente o inconsciente también puede y de hecho comunica siempre hacia los 360 grados. En la comunicación política y en la comunicación gubernamental hay un tema central que es la controversia, el manejo de la crítica, la crisis, la situación de disenso. Si bien son estas situaciones, estos temas o estos conceptos marcan contextos y situaciones problemáticas, incómodas, difíciles para el funcionario, difíciles para el político, nosotros lo planteamos desde una perspectiva, yo diría, histórica y evolutiva, para entender cómo se ha trasladado el conflicto político de un conflicto violento a un conflicto tal vez agresivo pero simbólico, en el cual los medios de comunicación son el terreno sobre el que se desarrolla ese conflicto. Creo que la comunicación en el conflicto y la comunicación en la crisis, si bien es una situación por la que nadie quiere pasar y por la que casi todo el mundo quiere obviar, muchas veces no es posible, no es posible hacer este pasaje al consenso directamente. Entonces lo que tenemos que tratar de entender quienes trabajamos en comunicación es que desde una perspectiva global, de una perspectiva de la convergencia, la comunicación debería ayudar a que el conflicto pase mejor y a que el conflicto sea algo normalizado desde el punto de vista de los actores políticos. Y quizás uno de los desafíos más importantes que tiene la comunicación gubernamental es que sea pensada en clave de convergencia. Y esta convergencia implica la posibilidad no tan solo de diseminar un mismo mensaje en múltiples medios, distintos formatos, sino básicamente atender a que las audiencias son migrantes, ¿no? Y este desafío implica un nivel de convergencia hacia afuera, en la comunicación externa de un mensaje, pero también básicamente en la idea de pensar paradigmáticamente distinto un modelo de gestión interna, un modelo de organización diferente.